a pasar un tiempo en meditar ahora en la palabra de Dios. Y pienso que hoy este tema es uno de los temas fundamentales, de los temas básicos eh, en el cristianismo, y pues vamos a ver el tema de la fe. ¿Ok? Como usted, y pienso que sí, está siguiendo la lectura semanal. Hoy, en esta semana, terminamos la carta a los Hebreos, una carta muy hermosa, una carta muy profunda, donde pues pudiéramos estar meditando en ella durante meses, se puede decir, inclusive fácil, yo creo que fácil el año si agarráramos versículo o pasaje tras pasaje. Pero bueno, le invito a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, y ahí donde vamos a estar meditando, vamos a tener nuestro pasaje base, se puede decir. Vamos a estar meditando en esta tarde. Como siempre, vamos a iniciar antes de decir más nada, de comentar algo. Vamos a pedir al Señor que sea el que hable en esta tarde. Padre Celestial, gracias le doy, Señor, por su presencia divina, Señor, por alcanzarnos por medio del Evangelio, por llamarnos, Señor, también a vivir, Señor, una vida cercana a ti, una vida en comunión contigo, Señor. En esta tarde, Señor, con toda honestidad, Señor, yo le pido que sea usted quien hable por medio de mí. Use mis labios, Señor, para poder proclamar su palabra y solamente su palabra, Señor. Deje a un lado, Señor, no permita que diga nada de mi propia opinión, sino que solamente sea exposición pura de su palabra en esta tarde. Que mis hermanos, Señor, sus ovejas, su rebaño, su pueblo, Señor, sea edificado por medio de la meditación de la palabra en esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, mi Señor. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, vamos a entonces entrar en materia. Se leyó ahorita en la lectura bíblica la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 hasta el final, donde es un pasaje, se puede decir, controversial. Se ha creado cierta controversia. ¿Por qué? Porque está la postura de que la salvación es solamente por fe. Y pues al leer Santiago, uno pudiera quedarse un poquito así como diciendo, bueno, entonces, pero ahí Santiago dice que es fe y obras, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de, de entrar justamente en ese tema tan hermoso de la fe. Y pues para eso, como les comentaba, vamos a leer capítulo 11, versículo primero, y vamos a poder llegar ahorita hasta el versículo 3, pero vamos a continuar más adelante en un tiempo más. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo primero hasta el tercero. Perdón, leo de la Biblia de las Américas, ¿ok? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, o en la versión 60, si no me equivoco, recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe, versículo 3, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, o por medio de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ok, hermanos, entonces vamos a ver justamente ese tema, lo que es la fe. Y para eso, hermanos, es importante justamente, como bien dice el versículo primero, da una definición de lo que es la esencia de la fe. Es una confianza donde tú y yo podemos descansar, pero no es una confianza de creer solamente porque lo crees y punto. ¿Ok? Cualquiera de nosotros podemos creer en una infinidad de cosas, y algunas de ellas pueden ser mentiras. ¿Ok? Por ejemplo, voy a traer un ejemplo de la alimentación, que todos ahí estamos familiarizados, pienso yo. Todos comemos 2, 3 o hasta veces que hasta más veces al día, ¿verdad? Entonces, estamos familiarizados con lo que es la alimentación, y pues bueno, muchos de nosotros sabemos, por ejemplo, y estamos enterados que las harinas son malas, ¿verdad? Y muchas, tristemente, personas, pues he escuchado que dice, ay, hermano, no puedo comer esto porque me hace daño. Pero también me ha tocado personas que, aunque están enfermas, no me importa.
y le entran duro, ¿ok? Y es prácticamente algo similar con la fe, ¿ok? La fe o uno recibe información y esa información o lo crees o no lo crees. Si lo crees, vives por eso o vives en base a lo que crees, ¿ok? Pero si no lo crees, de igual manera, vives como si no fuera a pasar nada. Y me estoy poniendo ese ejemplo de la alimentación porque es muy común, se puede decir entre nosotros, ¿ok? Pero la alimentación tiene que ver con esta tierra y cuando nos muramos, ahí se acabó el problema, ¿ok? Pero la fe en Dios tiene que ver con cosas eternas. Y cuando nos muramos, no se acabó el problema, ¿ok? Depende en quién pongas tu fe. Es justamente el destino de la eternidad. No sé si usted lo sabe, pero usted y yo somos eternos. O el alma es eterna, se puede decir. Y el alma que pecare, esa morirá eternamente. ¿Ok? Nomás hay dos caminos y hay dos destinos. Entonces, es importante que entendamos este tema de la fe, en quién creemos y en quién ponemos nuestra confianza. Ahora bien, dice hermano, pero es que es difícil creer el Evangelio. Es difícil creer todo esto que está escrito, la verdad. Me es difícil y lo entiendo, porque desde el primer capítulo de la palabra de Dios está hablando de cosas milagrosas. Por ejemplo, el versículo 2 y 3, bueno, me voy a saltar al 3, ¿ok? Y luego regresamos al 2. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, o en pocas palabras, de la nada Dios formó algo. Es imposible, hermanos. Los científicos en la ciencia dicen, la nada, nada produce. Si no hay nada en este espacio, o aquí no hay nada, dentro de 1000 años seguirá habiendo nada, a menos que alguien traiga algo o haga algún efecto. Pero la nada produce nada. No se puede, o sea, no hay. Punto. Es un concepto de la ciencia. Pero desde este versículo 3 y el capítulo 1 de Génesis, justamente, ¿cómo empieza todo? Dios en el principio, antes de que fuera formado cualquier cosa, Dios ya estaba ahí. Y por su palabra, hermanos, fueron creadas todas las cosas. Entonces, hermanos, va a decir alguien, pues yo no estuve ahí. ¿Cómo puedo tener la evidencia de que eso es real? Es más, la cruz del Calvario. Yo no estuve ahí, yo no miré a Cristo resucitado. ¿Cómo puedo saber que verdaderamente sucedió? Y hermanos, la fe en Dios o la fe en el Señor no es una fe simplemente lee y cree y punto. ¿Ok? No funciona así. El Señor da suficiente evidencia a cada uno de nosotros para poder corroborar lo que está escrito aquí. Y el Señor lo dice, si no me equivoco, en Malaquías, dice, probadme, hablando de los diezmos y de las ofrendas y de ser generoso, dice, pruébenme en esto. Pero aún así, la misma palabra, el Señor, es más, vámonos a Isaías, lo tenía para más adelante, pero tengo tiene que quedar claro este punto. Isaías capítulo 55, por favor. Quiero que quede claro el punto de la fe y no una fe, ¿cómo le puedo decir? Ciega, sino una fe en base a lo que Dios ha hablado y corroborar que lo que Dios dice y lo que Dios habla es verdad. Capítulo 55 de Isaías, versículo 6. ¿Ok? Leo la palabra de Dios hasta el versículo 11. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo entre tanto que está cerca.
Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuelva hacia Dios, que tendrá compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como el cielo son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Hermanos, no sé si queda claro, pero la palabra de Dios, Él la cumple. Y tú y yo podemos corroborar que lo que dice el Señor es verdad o no. Yo lo hice, ¿sabían? Cuando tenía 20, 21 años, estaba en la universidad, me acuerdo, cursando entre quinto y sexto semestre, no sé, como duré 2 años en electrónica y luego me pasé a industrial, no recuerdo bien la edad, si hubiera seguido como todos, pero bueno, el caso es que andaba entre 20 y 21 años, me acuerdo, y estaba, no sé si ya les comenté, pero estaba leyendo el libro de Proverbios. Me acuerdo que pues aquí ya casi no se usa, pero en Mexicali se usaba mucho lo que era el autobús o el camión, ¿verdad? Y pues llegaba y eran mínimo 15, 20 minutos más una hora de trayecto en llegar a la universidad. Y alguien me regaló la Biblia de los Gedeones, el Nuevo Testamento y Proverbios y Salmos. Entonces empecé a leer Proverbios y empecé a leerlo y a leerlo y a leerlo. Y hasta que le dije al Señor, Señor, a ver si es cierto. Dije, ojo, ya había conocido al Señor. O sea, no estoy hablando de que era inconverso, no era creyente, pero dije, voy a ver si es cierto. Todo lo que esté aquí escrito lo voy a procurar. Me acuerdo que mis papás me ponían a trabajar y yo, pues, la verdad no quería, como cualquier joven desobligado y verdad, bueno, no tenía esas obligaciones, pero bueno, ustedes saben el contexto. Claro, es que obviamente no quería. Pero recuerdo justamente lo que decía los proverbios, y hey, honra a su papá y sea obediente y esto y lo otro. Y decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer. No porque yo quiera. Voy a ver si es cierto lo que está escrito aquí, es verdad. Y para sorpresa mía, ahorita digo sorpresa mía, ¿verdad? Pero ahorita ya me queda bien claro. El Señor cumplió su palabra. Me empezó a ir bien, hermanos. No me quiero extender con el testimonio, pero andaba tronando. Entré a la universidad y los 4 primeros semestres de panzazo, en unas, bueno, extraordinarios y puras malas decisiones. Mal. El Señor me empezó a bendecir. Me dieron beca, los grados empezaron a subir. Comprobé y dije, es verdad. Lo que está escrito aquí es verdad. Si tú y yo creemos de corazón, y ahora justamente ahí aumentó mi fe. Primero yo tuve esa fe salvadora, esa fe, puse mi confianza en el Señor, pero aún así me faltaba obedecer mucho de la palabra de Dios. Quería hacer las cosas, pero me faltaba mucho. Pero cuando empecé a probar, se puede decir al Señor, a decir, voy a ver si es verdad. A ver, aquí dice la palabra de Dios y empecé a ver el Señor moviéndose. No era yo. No era yo. O sea, en mis fuerzas, 2 años o 4 semestres tirados a la basura. Pero empecé, hermanos. Y a donde voy es que, y por eso les digo que hay suficiente evidencia, que usted y yo podemos justamente probar al Señor. Como dice, búsquenme, vean. Yo estoy con ustedes, mi palabra es verdad. Pongan la prueba, obedézcanme de corazón y vas a ver cómo no te voy a bendecir. Vas a ver cómo no te va a ir bien. Hermano, pero es que es al revés, me está yendo mal, estoy buscando al Señor y vienen problemas a mi vida, posiblemente lo que ocupamos. El Señor ocupa, ¿cómo dice? Pulir, sacar,
por medio de esas tristes situaciones o difíciles o pruebas o situaciones, el Señor ocupa, ¿cómo dice? Pasarnos por fuego para que las impurezas salgan. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que no es una fe simplemente de voy a creer y punto. No. La fe requiere confianza. Y la confianza muchas veces se gana con el tiempo. Me considero una persona muy escéptica, ¿ok? Disculpen por lo que voy a decir, pero rara vez confío en alguien. La vida y lo que tú quieras. Pero conforme voy tratando a alguien, la confianza va creciendo. Porque va uno conociendo a la persona. En el Señor no tiene que haber ese escepticismo, y aun si lo hubiera, yo te puedo decir que puedes confiar en Él. Y dice, hermano, no lo sé. Pruébalo. Prueba al Señor. Busca su palabra. Busca obedecerle. Él es fiel. Y vas a ver. No es mi palabra. Ustedes y yo sabemos que podemos decir una cosa y mañana pasa algo. Yo le dije a los jóvenes, para este 17 de diciembre tenemos planeado un viaje. Y le dije, muchachos, mi intención es llevarlos, pero no se los puedo asegurar. Si me pasa un accidente y me enfermo y me mandan al hospital, o igual si me muero, le digo, está en mí. Y ustedes ven, afuera están trabajando los muchachos, estamos. Pero yo no puedo garantizar, porque yo no sé el día de mañana. Tengo planeado todo, lo que tú quieras. Pero el Señor no es como nosotros. Él es eterno. Él es inmutable. Él no cambia de parecer. Si lo dijo, como lo miramos en Isaías 55:11, Él va a cumplir. Su palabra la cumple. En Él tú puedes confiar, hermanos. Y aún así, este pasaje del versículo 3, solamente como comentario, y ya tengo que entrar en tema, porque estoy tratando de que quede claro el tema de la fe. Y que no es una fe solamente de leo, creo y punto. No, pruébalo y vas a ver. Y te vas a fortalecer. Miren, es como por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos estado enfermos, pienso yo. Y no sé si usted ha pasado por una sanidad milagrosa. A mí me ha pasado varias, ¿ok? Varias. Y otra vez que oro y el Señor no me sana, ¿okay? Pero me ha tocado varias. Y ni modo que cuando el Señor te haya sanado, ¿a quién le alegas? Estabas mal, te sentías de la patada, no tomaste medicamento, lo único que hiciste fue clamar a Dios. Y el Señor te levantó y el Señor te sanó. ¿Y después qué? ¿A poco no vas a creer en la sanidad divina? ¿Por qué una vez lo hace y otra vez no? No lo sé. Él, justamente, sus pensamientos, lo acabamos de ver, son más altos. Él sabe por qué en unas ocasiones nos sana de esa manera y otras veces permite que pasemos por. Y otras veces no, la persona no es sanada y se va. El Señor la llama. Dios sabe por qué. Pero aquellos que hemos experimentado sanidad. A mí que me digan, no, hermano, es que ya eso pasó. Los que hablan del cesismo, ¿no? Los que ya, esas cosas ya cesaron. Ya no existen. A mí no me puedes convencer. Porque el Señor me ha sanado a mí. Y el Señor ha sanado a mi hijo varias veces. Orando, él en dolor. Vamos a orar, mi hijo. Y el Señor lo ha sanado. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, Señor. Yo sé que tú lo vas a sanar, tú lo puedes sanar. No tengo la duda. Pero sí quería que él creciera en fe. Que él viera que tú eres real, que clamamos a ti y tú respondes. Así que prueben al Señor, hermanos, en este asunto.
Dios es real. Pero bueno, solamente hablando de que el universo fue creado por la palabra, entre los científicos, algo que ellos refutan, se puede decir, o dicen es que, pues ya saben, lo de la evolución, etcétera, etcétera, bla, bla. Pero ese concepto de que la nada, nada sale, es importante entre la ciencia. Pero algo que refuta y que afirma justamente esto del versículo 3 del capítulo 11 de Hebreos, es que el universo se está expandiendo y no es posible. Si quisiera uno decir, pues simplemente se originó y ya, porque se expande. Otra cosa donde usted y yo podemos ver la sabiduría de Dios, dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos proclaman tu gloria. Y si usted ha visto cualquier documental, tanto del espacio, miré uno hace tiempo, de cómo está creciendo y los científicos dicen, está enorme. Y luego después se van a la molécula o al ADN o a la célula y dices, el puro código del ADN, dice, necesitamos miles de libros para poder y ni siquiera hemos llegado. A donde te vayas, a los cielos o a la partícula más pequeña de este planeta, proclama la gloria de Dios. Del Señor da evidencia de que Él creó las cosas. No puede ser que todo fue de la nada. O sea, no puede ser que de la nada salieron árboles y plantas y luego un montón de especies y cada uno, y luego te pones a ver cómo cazan los leones y luego cómo lo hacen los osos y cómo lo hacen los insectos y cómo tienen tan complejos los sistemas, tanto de defensa como de ataque, como de todo, ¿no? O sea, ¿cómo es que hay animales viviendo en el desierto como ustedes y yo estamos encerrados aquí en el verano en la refrigeración y hay animales ahí creciendo y haciéndose? ¿Cómo? Y ves y te vas al Polo Norte o al Ártico igual, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede vivir alguien aquí? Las personas que viven allá están bien herméticamente cerradas y lo que tú quieras. La creación misma declara la gloria de Dios. Hermanos, ponte a investigar si quieres, ponte a ver un documental, el que tú quieras, y vas a ver la poderosa mano de Dios. Entonces, por medio de ello, y es por eso que les digo, la fe no es una fe simplemente nomás, lee y cree, no. El Señor nos va a demostrar que su palabra es verdadera. Pero bueno, ahora sí, hermanos, ya para entrar, espero que haya quedado claro el tema de la fe. Vamos a entrar ahora a tres de los grandotes que la palabra de Dios aquí menciona. Yo sé, ya me llevé 20 minutos de introducción. Cometí un error garrafal para los que exponen. Dice, hermano, si estuviera el pastor Pepe, ahorita me pone una tacha. Tachota grande, porque no debo durar más de 5 minutos. Pero bueno, hermanos, vamos a entrar en materia. Ok, de todos modos, mi hermano Jonathan se fue rápido con todo y tenemos un poquito, unos 5 o 10 minutos extra, yo creo. Así que vamos a entrar ahora sí. ¿Cómo podemos crecer en fe o cómo podemos demostrar nuestra fe? Y los cuatro gigantes que vamos a ver, obviamente vamos a empezar con el versículo 4 de Hebreos 11 y es con Abel. Dice el versículo 4 del capítulo 11, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, habla todavía. Y aquí lo que quiero que podamos nosotros trabajar en ello es justamente lo que dice aquí el versículo 4 al principio. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Una manera en que usted y yo podemos ejercitar la fe o podemos poner en práctica nuestra fe es justamente dándole sacrificios al Señor. Cuando uno lee Génesis capítulo 4, curiosamente no dice que Dios les pidió un sacrificio. Es más, hasta antes de los sacrificios, Dios no habla, ¿ok? Dios no dice nada.
Simplemente dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. El primero fue Caín, el segundo fue Abel. Uno fue pastor de ovejas y el otro labró la tierra. Y pasado el tiempo, obviamente, pasaron años, 20, 30, 40, no sé cuántos años. Yo ya eran unos muchachos que podían, obviamente, hacer esas labores, no eran niños. Se propusieron dar un sacrificio al Señor. Y ustedes saben la historia. Dios acepta el sacrificio de Abel, pero por alguna razón no acepta el sacrificio de Caín. Y tampoco la palabra de Dios te lo especifica. Lo único que sí le dice el Señor es, mira, si hubieras hecho lo bueno, lo hubiera aceptado, pero no lo hiciste bien. Entonces me puse a pensar. Dije, bueno, uno es lo que ha comentado el pastor Ricardo. La Biblia no especifica, pero uno es lo que ha comentado el pastor Ricardo en otros mensajes. Le dice, mira, muy posiblemente es porque Abel no debió de haberse ofrecido el producto de la tierra. Él debió de haber ofrecido un animalito, igual como Abel. Debió de haberle pedido, no sé, un intercambio. Mira, aquí te doy lo mejor de mis estos y vamos a ofrecer al Señor este sacrificio, sabiendo que Dios se iba a agradar con eso. Y puede que Caín dijo, ¿sabes qué? Mira, yo de lo que yo hago con mis fuerzas, yo le voy a dar lo mejor y él va. No fue así. Es una teoría, ¿ok? De que Caín ofreció conforme a lo que él quiso y como se le pegó la gana. En pocas palabras, es como si usted de cristiano, ¿sabe qué? Yo le voy a agradar a Dios así. No está bien, no sé, pero Dios sabe que yo le estoy dando lo mejor, ¿no? La única manera de agradar a Dios, ¿cómo es? Por medio de una relación genuina con Cristo Jesús, su Señor. Punto. Él es el perfecto sacrificio. Todas sus obras buenas que queramos hacer, que dice la palabra de Dios, son trapos de ¿qué? De inmundicia. Todo lo bueno que tú y yo queramos hacer, si no está Cristo, si Cristo Jesús no es el centro, si Él no es el Señor de tu vida y Él no te lo está mandando, bueno, es una teoría. La otra que estaba pensando, dije, posiblemente que puede ser complementaria a lo que comentaba al principio, es que posiblemente Caín lo estaba haciendo con orgullo, para vanagloria. No lo sé. No, la palabra de Dios no lo especifica. Lo que sí especifica la palabra de Dios es que Caín lo hizo de manera incorrecta. Y el Señor le dijo, mira, si hubieras hecho bien, yo te hubiera aceptado la ofrenda. Pero no lo hiciste bien, por eso no la acepté. Y hasta ahí era para que Caín se hubiera quedado, ¿sabes qué? Pues Señor, perdóname. Para la otra la voy a hacer bien. Pero ustedes saben la historia. Pero Caín sí ofrece un sacrificio conforme a lo que el Señor le agrada. Hermanos. Y es lo mismo para nosotros como cristianos o como seguidores del Señor. No hacer lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y cuando me plazca. Es que no está mal, hermano. Lo que yo voy a hacer no está mal. Pero si no es a la manera y a la forma de Dios, no sirve. Nuevamente, siempre regreso a este pasaje, no sé por qué, pero siempre regreso a Mateo 5. La oración, el ayuno y el dar a los necesitados son cosas buenas que la palabra de Dios nos manda hacer. Pero si tú lo haces de la manera, con la intención equivocada, con el corazón, para vanagloria, ¿qué dice el Señor? Ahí está tu recompensa. Mira, hazlo en secreto, que nadie te vea. Cuando usted dé en secreto. Cuando usted ore, ore en secreto. No ande diciendo, hermano, es que yo aquí, miren, ¿quién ora aquí 2 horas al día? Nadie. Ahí está, mira, papá, para que veas aquí, yo soy el que oro más aquí. Por favor, si alguien bueno, a lo mejor no digo más nada, o una opinión personal, pero no está bien, punto, ¿ok? Nada de eso, ni el ayunar es bueno, es importante, hazlo para el Señor. Entonces, hay una manera de hacerlo, y es lo que quiero que quede claro aquí. Abel hizo las cosas conforme al Señor, y obviamente sabemos que ahora el sacrificio perfecto, y lo leímos en Hebreos esta semana y la semana pasada, es Cristo. Solamente por medio de Él tenemos justificación, vida eterna, redención. Somos comprados, somos lavados, somos limpiados por medio de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Solamente por medio de Él. Ahora bien, me voy a adelantar casi una parte de la conclusión. Pero
En cuanto le di vuelta a la página porque aquí le tengo la conclusión. Pero es importante que quede claro esto, hermano. Profesar fe, creer en Dios, sin vivir la fe, es lo que está hablando Santiago, capítulo 2. Dice, tú puedes decir que crees mucho en Dios, tú puedes profesar fe, pero tu vida no refleja eso que crees. En realidad, esa fe está muerta, no hay fruto, no rinde. Pero aquel que cree, las obras lo siguen. Por ejemplo, Abel. Él creía en el Señor, no en sus fuerzas, no en sus métodos. Él se acercó de la manera correcta a Dios y ofreció un sacrificio como al Señor le agrada. Y el Señor lo aprobó. Lo hizo a la manera del Señor, no a mi manera, o no con una intención. No sé si me voy a entender, posiblemente, y créanme que está orando, porque es un tema sencillo, pero a la vez muy profundo, la fe. ¿Ok? Pero en serio, de hecho lo dice ahí en Mateo capítulo 7, dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no evangelizamos o no predicamos en tu nombre, no hicimos sanidad, milagros, tas. ¿Y qué dice el Señor? Aléjense de mí, hacedores de maldad. Ustedes su fe no la tenían en mí. Ustedes lo estaban haciendo por ustedes mismos o por negocio. De hecho lo dice primera de Timoteo capítulo 6, dice muchos creen, dice, oh, la fe es de gran ganancia. Dice, pero ustedes no lo hagamos con eso, estamos contentos con lo que Dios nos da. Dice 1 Timoteo capítulo 6. En pocas palabras, hay personas que sí lucran con el evangelio. Tal vez usted se ha topado con alguien de algunas personas de ellas. Personas que usan la palabra de Dios para beneficiarse a sí mismos o manipular a la gente. Pienso yo que, y si usted no lo sabe, se lo advierto. ¿Okay? Pero la fe genuina va a tener esto, un sacrificio que agrade a Dios. Segundo grandote de la fe, versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a lo que lo busca. Pocas palabras. Miren, hermanos, este tema de la fe también es algo importante. Todos tienen fe. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, la fe es un don de Dios. Todos tienen fe. Pero, Salmo 24, no, Salmo 14. Creo que Salmo 14. Salmo 14 dice, inicia el Salmo de la siguiente manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ojo. Dice el necio en su corazón. Se dice a sí mismo. Se engaña a sí mismo. No hay Dios. Y obviamente ustedes saben, pero el Señor ha puesto fe en cada persona es sencillo de verlo, pienso yo. La mayoría de las personas dicen creer en Dios. ¿Ok? Muy poquita gente me he topado cuando hemos andado compartiendo. ¿Se cree en Dios? Sí. ¿Quisiera usted seguir al Señor? Oh, luego. ¿Por qué no quieren caminar con el Señor? Porque la fe, no, él sabía de Dios, conocía al Señor, fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Dice Génesis capítulo 6, si no me equivoco, 5, Génesis 5, si no me equivoco, dice que no caminaba con Dios.
¿Y qué es eso de caminar con Dios? Muy sencillo. Una relación, una comunión. Usted decide o decidimos hasta cierto punto nuestras amistades. Y dice Proverbios, dice, que con sabios se junta, sabios se vuelve. El que con necio, ¿qué va a pasar? Va a ser quebrantado. Tú decides con quién caminar. Tú decides con quién andar. Enoc, cuando si ustedes o leemos capítulo 5, capítulo 6 de Génesis, vemos que la cosa va en picada. Algo similar como en nuestro mundo ahorita. O sea, la cosa va en picada. Digo, las escuelas, ya saben ustedes, las escuelas, todas partes, se promueve lo que quieras menos la palabra de Dios. Obviamente ustedes están aquí por las razones contrarias, quiero pensar, que quieren caminar con Dios. Pero no es algo común, no es algo popular, de hecho es algo raro, siempre lo ven. En el trabajo, en la escuela, eres el raro cuando caminas con Dios. ¿Por qué? Pero cuando dice, vamos, no sé si les tocó a ustedes. Bueno, es que aquí ni se usa eso, ¿verdad? Casi. Pero allá en Mexicali era, vamos, de pinta todo. Y todos tienen que irse, ok. Pues no, yo me quedo. ¿Era por qué? No está bien. No es correcto. Si quieren, váyanse ustedes, yo aquí me voy a quedar. Ay, pues y prepárate. En el trabajo igual. Hey, nos vamos a ir. Solamente se va a quedar a fulano a checar, ¿ok? Pero todos nos vamos 15 minutos antes. No puedo. En serio, ahí va otra vez, el raro. ¿Por qué? Justamente no es. Y esto no lo digo para echarme flores, ni le estoy diciendo, es caminar con el Señor. Yo sé que Él no le agrada. Si me hubiera pinteado, posiblemente mi papá no hubiera dado cuenta. Los dos trabajaban en el tiempo. Y aquí no es como aquí que falta el niño y le hablan a los papás de la escuela. A la casa, digo. Aquí, ¿qué pasó? Y ya tienen uno. Allá, hermanos. Y más en la universidad, menos ahí. Ni siquiera. Al maestro ni le importa si vas. Es tu problema. Pocas palabras. Caminar con Dios es justamente, Señor, yo sé tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero caminar contigo. Y hay bendición, hermanos. A Enoc el Señor se lo llevó. Entonces vemos dos puntos. Sacrificio, primero, con dar al Señor lo que demos a su manera y para su honra y para su... Se los he dicho cuando se han pedido ofrendas, ¿no? ¿Qué les he dicho, hermanos? De todo corazón. Se ríen, pero no es broma, porque está escrito. Digo, mira, si vas a dar de mala gana, no des. No des. ¿Por qué? Porque si lo das así, dice, no, Señor no se agrada. Pues cuando tú vas a dar lo que sea, unos 5, 10, 20, 100, 1000, lo que tú quieras, ¿no? La cantidad de ustedes y yo sabemos que para el Señor eso no es problema. Lo que Él mira, tú sabes, es el corazón. ¿Cómo das? ¿Con gratitud? ¿O puedes dar por orgullo? Aquí les voy a enseñar a toda esta bola de que, mira, pum, ahí les va, aquí enfrente. No, lo que délo de la manera correcta para el Señor, caminando conforme a lo que Él dice. De otra manera no sirve. Pero bueno, hermanos, estoy dando eso. Tercer punto, ya tengo que ir concluyendo, Vamos con otro grandote, Noé. Entre Noé y el siguiente, vamos a terminar con Abraham, ¿ok? Entre Noé y Abraham, ahí sí se aplica algo distinto. En el caso de Noé, dice el versículo 7, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según fe. Nuevamente, leo la parte final. Y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Noé, él, a diferencia de Abel y de Enoc, sí especifica la palabra de Dios que él escuchó la voz de Dios. Aquí con Noé arranca, se puede decir. En Enoc no dice que Dios le haya hablado.
Ellos sabían lo correcto y lo bueno y lo malo. Y Enoc decidió caminar con el Señor. Pero con Noé, Dios sí le habla y le dice algo. Haz esto. Ustedes saben la historia. Un arca. Es más, los que fueron es en Kentucky, estaba en Kentucky, ¿verdad? ¿Viste el enorme barco que está ahí? Noé y sus 3 hijos, y posiblemente también las nueras y su esposa. 8 personas construyeron ese enorme barco. Imposible, vamos. Imposible. Así es. Y yo lo estoy hablando para mí, hermanos. Mi esposa puede corroborar, hasta un cuadro me queda chueco. Tristemente. Okay, soy mal. Imposible para mí, hermanos. Sí. Ya, no, tacho. 8 personas, ese barco enorme. Dijo, haz. Y el Señor, ustedes saben la historia, y va a ser de ese tamaño, va a tener 3 pisos, va a tener una ventana. El Señor le da las especificaciones tal como lo tiene que hacer Noé. Y dice la palabra de Dios, dice, es Génesis 6:22. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor lo mandó, así lo hizo Dios. Noé. Noé escuchó la voz del Señor y él dijo, está bien, lo voy a hacer. Escuchó las instrucciones del Señor y no le puso pero. No dice, él justamente, y va muy de la mano con Abraham, versículo 8, por la fe Abraham, al ser llamado, subraya la siguiente palabra, ¿qué dice? Obedeció. Tanto Noé como Abraham escuchan la voz del Señor. Dios les habla. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios sigue hablando hoy, por medio de su palabra, pero también habla tu corazón. No puede ser posible que hayas sido nueva criatura y tú no hayas tenido un encuentro con Dios. Él tuvo que haberte hablado a tu corazón. Tú sabes cuando el Señor y te está llamando. Tú sabes. El corazón se empieza a sentir, Señor. Y sobre todo para arrepentimiento, Señor, perdóname. Ayúdame. No es un juego. No es imaginación. No es algo solamente conceptual. Tiene que salir del corazón. Ellos escucharon la voz de Dios, ellos obedecieron, ambos, tanto Noé como Abraham. A Noé le dijo, tú vas a construir, y a Abraham, ¿qué se le dijo? Tú te vas a ir. Instrucciones diferentes. Y es lo mismo con cada uno de ustedes. Yo he dicho a los muchachos también, le digo, muchachos, ¿cuál es la voluntad del Señor? El Señor sabe, digo. Yo no les puedo decir, tú vas a hacer esto, tú vas a evangelizar, tú vas a predicar, tú vas a hacer, no lo sé. Yo no lo sé, Dios sí, pero Él te va a hablar. Y Él te va a llamar. Y tenlo por seguro. Dios sigue hablando. En su palabra, sin duda, es infalible, no cambia. Dios no te va a pedir algo que está en contra de su palabra, obviamente. Pero hay situaciones que Él te va a decir, ¿sabes qué? Te quedas aquí. O te dice, ¿sabes qué? O vaya para allá. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que esos grandotes, obedecer, hermanos. Es que yo no quiero ir a Oaxaca, hermano. Si el Señor quiere y dice y manda, no es así. Señor, si usted quiere, mi Señor, abra puertas. Aquí estoy. Y ustedes sabemos la historia. Y ya tengo que ir concluyendo. El tiempo se me fue. Pero por medio de estos 3 grandotes, gigantes de la fe, hemos aprendido, y espero yo que haya quedado claro, que lo que el Señor busca en nosotros es que hagamos sacrificio conforme a su voluntad, conforme a lo que Él nos pide, no para agradar al hombre, no para ser bien visto, sino con temor reverente, con el caso de Noé, caminar con Él cada día. No es que, hoy no viene el pastor, ahí está el pastor, pórtate bien, no anda gritando, cálmese. Esté el pastor o no esté el pastor, no le hace. O sea, Dios está presente. Caminar con Él es justamente, yo estoy consciente de que Dios está conmigo.
y ya. Y obedecer. Cuando el Señor habla, sé obediente. Para terminar, hermanos, dice, hermano, yo quiero crecer en fe. Y sí es importante que crezcamos en fe. ¿Cómo le hago? Primeramente, procurando aplicar esos cuatro puntos que hemos hablado. Pidiéndole ayuda al Señor. Señor, ayúdame a ser obediente. Yo quiero caminar contigo cada día. Yo tengo temor de ti. Lo que tú digas me importa más que lo que diga la gente. Y yo quiero hacer tu voluntad. Pero para hacer su voluntad también necesitamos justamente lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Si usted se lo sabe de memoria, sabe que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En otra versión dice, el oír la palabra de Cristo. La manera de poder crecer en fe es justamente leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. En ese tiempo dice, es oír, porque en aquel tiempo no había Biblias, no estaba la imprenta en ese tiempo, entonces la gente se reunía a oír. Las personas leían una porción de la palabra de Dios y había comentarios acerca de eso, pero principalmente escuchaban a oír. Entonces la manera de crecer, justamente de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es leyendo la palabra de Dios. Está bien fácil, bien sencillo, en todas las áreas de la vida. El Señor habla, ¿ok? Y no me voy a meter ahí. La segunda parte está ahí en Santiago 2:22. Dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. La fe se perfecciona al obedecer o al buscar agradar al Señor de la manera correcta. Va uno creciendo. Las pruebas van creciendo uno con la fe. Muchas veces dice, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Muy posiblemente el Señor quiere que crezcamos en fe, quiere que veamos su mano. Que Dios, ¿sabes qué? No, es que en el problema que estaba, hermanos, solamente Dios me sacó. Yo clamé a Él y Él me libró. Punto. Y como les dije a ustedes ahorita al principio, como decía sí, mi papá, y alégale al Empire, no le vas a ganar. El Señor es real, hermanos. A mí véngame con la teoría de la conspiración que tú quieras. Casi 30 años por la gracia de Dios. Y el Señor ha sido fiel, hermanos. En serio, no me ha dejado. Y si alguien dice, no lo sé, a mí se me hace que... Prueba a Dios. Pruébalo. Vas a ver que Él, su palabra, la cumple. Él es fiel, hermanos. Y usted y yo podemos confiar en Él completamente. Y créanme, hermanos, en serio. Confíe en Él de todo corazón. Busquemos caminar con Él cada día, agradarle a Él, tener temor, reverencia ante su palabra y sobre todo pues buscar ser obedientes a su palabra. ¿Es posible? Sí, solo sí, eres hijo de Dios. Es posible solamente si lo haces por medio de Cristo y su Espíritu Santo. Si lo haces con tus fuerzas vas a caer. Todos, si alguien tiene tiempo en la fe, sabes que yo cuando quería hacer mi fuerza. Pero en Cristo, en el Espíritu, pidiéndole a Él, buscándole a Él de corazón, así como no, caminando con Él, hay victoria, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias en esta hermosa tarde, Señor. Confío, Señor, y gracias, Señor, te doy por tu palabra, que sin duda me ha hablado, Señor, desde que he estado leyendo estos hermosos pasajes. Y espero, Señor, que tus ovejas, tu pueblo, tus hijos, Señor, hayan sido edificados por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer, tener esas características, Señor, de los hombres y mujeres también. En Hebreos hablo al final de que hubo mujeres también que recibieron, Señor, a sus hijos en resurrección. Bueno, tú has hecho grandes cosas, Señor, en aquel tiempo, pero hoy en día lo sigues haciendo, Señor. Y yo lo sé, y yo lo he visto tu mano, Señor. He visto también o he escuchado tu voz dentro de mi corazón, dentro de mi mente, Señor, y llamándome, invitándome, Señor, a hacer o no a hacer algo, Señor. Le pido, mi Padre, que nos ayude, Señor, a ser obedientes cada día a su palabra, a poder enamorarnos de ella, poder leer, estudiar, meditar, pero no tan solo para tener conocimiento, sino justamente como Enoc,
para caminar contigo cada día, Señor. Ayúdanos, Señor. Y nuevamente, Señor, le pido de su bendición, de Espíritu Santo, más de su presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, transforme nuestra mente, transfórmenos, Señor, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.